Hoy vamos a hablar de la tumba de Jesucristo. ¿Te has preguntado alguna vez si existe evidencia tangible de lo que dice la Biblia? Me refiero a que si realmente queda algún indicio de que haya existido o de que exista alguno de los lugares que son mencionados en la Biblia. No sé, por ejemplo, el monte Sinaí, ¿existe? Y si existe, ¿lo puedo visitar? Pues hoy vamos a hablar de uno de esos tantos misterios. Antes quiero aclarar que este video lo hago con muchísimo respeto, no pretendo poner en duda ninguna fe ni nada parecido, solamente soy un ser curioso contándoles de cosas descubiertas e investigadas por otras personas igual de curiosas o más. A la fecha existen dos propuestas que podrían tratarse del verdadero o de la verdadera tumba de Jesucristo. Cabe resaltar que la arqueología no ha encontrado huesos, inscripciones o artefactos que identifiquen de forma directa e inequívoca la tumba de Jesucristo, ya que se trata de un evento histórico religioso del siglo I después de Cristo. Y las tumbas judías de aquella época solían ser anónimas. Sin embargo, existe un amplio consenso entre arqueólogos cristianos y no cristianos de que una de estas dos propuestas sí que se acerca muchísimo a lo que podría ser la verdadera tumba de Jesucristo. Para poder llevar a cabo esta búsqueda, la arqueología se fue a la fuente que más detalladamente describe este suceso histórico: la Biblia. En la Biblia se encuentran los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los primeros libros del Nuevo Testamento que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. En esto se ha basado gran parte de la investigación, principalmente en el Evangelio de Juan, que es quien ofrece una descripción muchísimo más detallada. ¿Qué dice la tradición y la historia temprana? Resumido, según los evangelios, Jesús fue crucificado y enterrado en un jardín cercano, en un sepulcro nuevo excavado en la roca, propiedad de José de Arimatea, donde nadie había sido colocado antes. Pero a ver, vamos a exponer y a detallar los puntos clave que nos dan indicios sobre dicho lugar. Se busca un entierro del siglo I después de Cristo, ubicado fuera de las murallas de Jerusalén, cerca de la ciudad y probablemente visible o accesible desde caminos principales. El lugar se llama Gólgota en arameo o hebreo, que significa el lugar de la calavera o calvario. En la Biblia se describe a este lugar como una colina o un afloramiento rocoso. Le llamaban el lugar de la calavera probablemente porque se refería a un lugar de ejecuciones donde quedaban cráneos o huesos expuestos, o a una tradición judía sobre el cráneo de Adán, no a la forma visual de la roca, o simplemente porque ahí se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. El sepulcro o la tumba se encontraba muy cerca del lugar de la crucifixión, lo que permitió un entierro rápido debido a la proximidad del sábado, que era un día de reposo judío, y estaba cerca además la preparación de la Pascua. Era un sepulcro nuevo excavado en la roca en el que todavía nadie había sido colocado. Pertenecía a José de Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín, que era el Consejo Supremo y Tribunal de Justicia más alto del antiguo Israel, y quien era además un discípulo secreto de Jesús. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo pasaron las cosas, o sea, solo lo del entierro, pues. Según los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Jesús no fue bajado de la cruz por sus discípulos más cercanos, como Pedro, Juan o las mujeres, quienes en ese momento estaban atemorizados o ausentes. Fueron 2 miembros del Sanedrín, que eran discípulos secretos de Jesús, los que se encargaron de todo el proceso: José de Arimatea y Nicodemo. Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde. Para asegurarse de que estuviera muerto, un soldado romano le atravesó el costado con una lanza. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto tan pronto, así que mandó llamar al centurión para confirmarlo. Al atardecer era el día de la preparación, es decir, viernes, y se acercaba el sábado judío, cuando no se podía trabajar. José fue osadamente ante Poncio Pilato y solicitó el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Esto fue un acto de valentía, ya que José se exponía públicamente como seguidor de un crucificado. José de Arimatea, y probablemente con ayuda de Nicodemo y posiblemente otros, desclavó y bajó el cuerpo de la cruz. Marcos dice explícitamente: compró una sábana y bajándolo lo envolvió. Nicodemo trajo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras, que son más o menos unos 30 o 45 kilos, una cantidad generosa y costosa usada por los ricos. Juntos envolvieron el cuerpo en lienzos limpios, sábanas o vendas de lino con las especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. No fue un embalsamiento completo como el egipcio, sino el rito judío habitual de ungir y envolver. El cuerpo fue llevado a un sepulcro nuevo excavado en la roca, propiedad de José de Arimatea, ubicado en un huerto o jardín muy cerca del lugar de la crucifixión. Nadie había sido sepultado ahí antes.
Colocaron el cuerpo dentro y rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro para sellarlo. A algunas mujeres, María Magdalena y María, observaron desde lejos dónde lo ponían. Al tercer día, las mujeres fueron al sepulcro con especias para ungir al cuerpo. Encontraron la piedra ya removida o corrida y la tumba estaba vacía. Solamente quedaban los lienzos y el sudario de la cabeza, según Juan, doblado aparte. Ojo, la Biblia no da coordenadas exactas ni una descripción muy detallada como por ejemplo, no sé, las medidas de la tumba, de la piedra que tapaba la tumba, sino más bien un contexto práctico y sobre todo teológico. Y lo describe como un entierro honorable pero apresurado, en un lugar digno de un hombre rico, que cumple las profecías y las costumbres judías. Ahora hablemos de los posibles lugares. Han surgido propuestas que se asemejan a las descripciones que arrojan los evangelios. Una de las propuestas más queridas por la gente es el lugar llamado el Garden Tomb. El Garden Tomb, también conocido como Tumba del Jardín, es un sitio cristiano ubicado justo fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco, al norte de la antigua ciudad. Se trata de un jardín tranquilo con una antigua tumba excavada en la roca, que muchos cristianos protestantes y evangélicos consideran un posible lugar del entierro y la resurrección de Jesús. En 1883, un general de nombre Charles George Gordon la identificó públicamente como posible tumba de Jesús, argumentando que encajaba mejor con la descripción bíblica, refiriéndose específicamente a los detalles de su ubicación fuera de las murallas, al aspecto de calavera y al entorno ajardinado. Desde entonces se ha convertido en un lugar popular entre protestantes que lo prefieren por su atmósfera tranquila y bíblica. Y es que efectivamente se trata de una tumba excavada en roca caliza con 2 cámaras funerarias, la exterior con un banco de piedra y la interior con 3 bancos. Ojo a este dato. La entrada original era una apertura baja y cuadrada. Posteriormente se amplió y se añadió un surco o canal que muchos visitantes interpretan como el lugar donde se rodaba una gran piedra para cerrar la tumba. Justo al lado hay un acantilado rocoso con cavidades que desde ciertos ángulos recuerdan la forma de una calavera. Esto llevó al general británico Charles Gordon en 1883 a proponer que este podía ser el Gólgota bíblico, es decir, el lugar de la calavera. Y otro de sus puntos es que existe un jardín. Es un espacio verde y sereno mantenido como un lugar de oración y reflexión. Incluye plantas, senderos y áreas para grupos pequeños. Hay evidencia arqueológica de una antigua prensa de vino y una cisterna, lo que sugiere que en la antigüedad esta zona pudo haber sido un huerto o terreno agrícola. ¿Pero qué dice la arqueología? Pues aquí la datación es el punto más controvertido. Según el arqueólogo israelí Gabriel Barkey, la tumba fue tallada originalmente en la Edad de Hierro II, es decir, unos 700 u 800 años antes de Jesucristo. Pertenece al tipo de tumbas familiares con bancos múltiples típicas del primer templo. Fue reutilizada en época bizantina en los siglos V o VII después de Cristo, donde modificaron los bancos para que parecieran sarcófagos. Y esto termina derribando cualquier posibilidad de que este sea el lugar real. No es una tumba nueva del siglo I después de Cristo, como describe la Biblia, ni siquiera se han encontrado cerca de este sitio tumbas del periodo del Segundo Templo, es decir, de la época de Jesús. Y no solo lo dice Gabriel Barkey, otros arqueólogos coinciden en que no presenta características típicas de las tumbas judías del siglo I. Y lo que podría parecer como el indicio más fuerte, o sea el aspecto de calavera de la colina, se derrumba porque ha erosionado muchísimo desde el siglo XIX, lo que hace dudar que esa forma específica de calavera haya llegado hasta nuestros días intacta, después de tantísimos años, y después de 2 milenios de cambios geológicos. No. Además de que no coincide con las características del Gólgota descrito en la Biblia. Recordemos que el nombre Gólgota probablemente se refería a un lugar de ejecuciones en el que quedaban expuestos cráneos o huesos, o que también se puede referir a una tradición judía que hace referencia a la cabeza de Adán o al cráneo de Adán, y no precisamente a la forma visual de la roca. Así que la mayoría de los arqueólogos descartan este sitio. Ahora hablemos de la otra propuesta. Si eres católico o te gustan muchísimo estos temas, seguramente ya sabes de cuál se trata. La Iglesia del Santo Sepulcro. La Iglesia del Santo Sepulcro es el santuario cristiano más importante del mundo. Se encuentra en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Su descubrimiento data del siglo IV, cuando la emperatriz Helena y el obispo Macario identificaron el lugar bajo un templo romano dedicado a Venus. En el siglo II, el emperador romano Adriano construyó un templo pagano dedicado a Venus.
Venus, exactamente sobre el sitio venerado por los primeros cristianos como el lugar de la crucifixión y entierro. Esto se interpretó como un intento deliberado de suprimir el culto cristiano. En el siglo IV, la emperatriz Helena, madre de Constantino, y el obispo Macario identificaron el lugar al remover el templo pagano, que lejos de destruir el lugar, el cual era el objetivo, lo preservó. Constantino, junto a su madre Helena, mandaron construir ahí la primera basílica, entre los años 326 y 335 después de Cristo, que incluía la roca del Calvario y una rotonda sobre la tumba. Y ahí van los factos. Se sabe que la zona era originalmente una cantera de piedra caliza desde la Edad de Hierro, abandonada y reutilizada después para tumbas, y en parte como terreno agrícola. Se encontraron restos de una cantera antigua con cortes de sierra en la roca y nivelaciones. Esto encaja con tumbas judías del segundo templo excavadas en roca. La zona se encuentra en un lugar que estaba fuera de las murallas de Jerusalén en tiempos de Jesús. Hoy está dentro de la ciudad vieja, pero porque las murallas se expandieron después. La proximidad entre el lugar de la crucifixión, es decir, el Gólgota, descrito como una roca prominente, y el sepulcro, es coherente con un entierro apresurado antes del sábado. En este lugar las excavaciones han arrojado evidencia de un antiguo jardín del siglo I después de Cristo. Semillas, huesos de aceituna, pepitas de uva y polen de olivos y vides de hace unos 2000 años. Esto coincide con la descripción de Juan sobre un huerto o jardín cerca del lugar de la crucifixión y el sepulcro. Los análisis arqueobotánicos y de polen apoyan que la zona pasó de cantera a terreno cultivado antes de usarse para enterramientos. Además, se han encontrado múltiples tumbas excavadas en la roca fuera de las murallas de la Jerusalén del siglo I, incluyendo estructuras funerarias que podrían relacionarse con tumbas familiares del periodo del Segundo Templo, lo que sigue confirmando la temporalidad correcta. Hay capas de la Basílica Constantina del siglo IV, además de evidencia de estructuras romanas anteriores. Recordemos que la primera basílica se construyó en el siglo IV por órdenes de Constantino y de su madre Helena, pero que antes de esta construcción había un templo dedicado a Venus, un templo romano, en ese lugar. Y no solo eso, sino que este lugar ha sufrido destrucciones, incendios, terremotos y reconstrucciones a lo largo de todos estos años. Por eso es relevante esta información. La roca del Calvario, que está dentro de la iglesia, muestra características de una colina rocosa, visible y accesible. En este lugar no se han encontrado inscripciones directas del siglo I, lo que es esperable, ya que las tumbas judías solían ser anónimas, pero el conjunto de datos es coherente. Además, no se encontraron huesos o evidencia alguna de restos humanos, lo que coincide perfectamente con el misterio de la resurrección. Recordemos que el misticismo forma una parte fundamental de las creencias religiosas. Las últimas excavaciones realizadas en este lugar fueron hechas del 2022 al 2025 y fue en estos trabajos en donde se arrojó la información y la evidencia de que realmente en ese lugar había habido un huerto o un jardín. O sea, eso fue el año pasado. Y gracias a esto fue que se realizaron los estudios de paleobotánica que confirmaron la presencia de un jardín o huerto en el lugar del siglo I después de Cristo. La arqueología no puede probar que esa tumba específica fuera la de Jesús, ni que ocurrió la resurrección, que es un asunto de fe. No hay restos óseos ni inscripciones que lo confirmen directamente. Lo que sí ofrece es un contexto histórico y material muy sólido, que encaja con los relatos evangélicos mejor que cualquier otro sitio propuesto. La mayoría de los arqueólogos cristianos y no cristianos consideran que la iglesia del Santo Sepulcro tiene muchísimo más respaldo histórico y arqueológico como sitio probable del Gólgota y la tumba de Jesús. Sin embargo, el Garden Tomb sigue siendo un lugar muy apreciado por su valor simbólico y espiritual. Pero ¿tú qué opinas? ¿Por cuál lugar te vas más? Yo la verdad es que sí me voy más por la iglesia del Santo Sepulcro. Pero tú cuéntame en los comentarios qué opinas. Y nada, espero te haya gustado el video. Como siempre, gracias por ver. Nos vemos en un video próximo. Chao.